Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de formación de SUTE, el Sindicato Unido de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación, hoy con la charla magistral a cargo de la doctora en Educación y magíster de Ciencias Sociales, Karina Kaplan. En esta segunda oportunidad nos va a hablar de cómo reconstruir el tejido social en la escuela. A continuación, invitamos a conformar la mesa al prosecretario de actualización de SUTE, profesor Nahuel Funes, a la secretaria de Educación de SUTE, licenciada Juana Carmona, a la secretaria general de SUTE, profesora Karina Sedano, e invitamos a la doctora en Educación y magíster en Ciencias Sociales, Karina Kaplan. Para dar inicio, invitamos a la secretaria de Educación de SUTE, licenciada Juana Carmona, a que nos dirija unas palabras. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro de formación organizado por el sindicato. En primer lugar, quiero agradecerles a todos la presencia, agradecerles la buena predisposición para estar hoy aquí y agradecerles sobre todo esta oportunidad que se dan ustedes de ponerse a reflexionar sobre lo que nos pasa hoy en las escuelas. Darle la bienvenida a nuestra invitada, a Karina, y agradecerle especialmente por ser parte de esta formación. Agradecerle también a los compañeros que están hoy en la mesa, al profesor Funes, a nuestra secretaria general, Karina, y a todos los miembros del secretariado que han ayudado en la organización de este espacio. Contarle a nuestra invitada que venimos de un proceso de paritaria que ha sido bastante extenso y arduo y que por fin el viernes se cerró una etapa que continúa con otras actividades que después Karina nos va a explicar, nos va a contar. Como sindicato consideramos que es así como es importante la discusión en una paritaria sobre nuestras condiciones laborales, realmente creemos y estamos convencidos que igualmente importante es la formación. La formación que nos permite reflexionar sobre nuestro trabajo, crear conciencia como colectivo docente, entender cómo se sucede la vida al interior de las escuelas, para ir creando una conciencia crítica, reflexiva, que nos permita entender los procesos que nos atraviesan. Estamos a menos de 2 años de una pandemia, con una escuela que hoy nos atraviesa permanentemente emergentes y que muchas veces no estamos preparados para afrontar. Así que yo creemos como sindicato firmemente que estos espacios nos enriquecen, nos ayudan a formar, nos hacen crecer. Así que bueno, creemos que es de suma importancia que ustedes tengan ya que tenemos la oportunidad de participar en estos espacios, tenerlos presentes y ocupar estos espacios que son nuestros. Contarles que este proceso de formación está organizado en 4 encuentros, ya hemos transitado el primero, poniendo en discusión qué pensamos de la autoridad pedagógica o cómo se construye la autoridad pedagógica. Hoy día, en este segundo encuentro con Karina, vamos a reflexionar sobre cómo se dan los vínculos al interior de las escuelas, y dentro de poco vamos a tener el tercer y el cuarto encuentro, que a la brevedad les vamos a estar informando cómo lo vamos a organizar y de qué manera lo vamos a realizar. Ahora contarles sobre este momento. Se va a dar la presentación, bueno, después nos va a hablar Karina, va a hablar
presentar nuestra invitada. Y al término de la finalización se van a entregar los certificados afuera. Van a estar los chicos entregando los certificados de asistencia de hoy día. Recuerden que cada encuentro tiene un certificado de asistencia y que si ustedes completan los 4 encuentros, luego se les va a dar una certificación con la cantidad de horas que han transitado en este espacio formativo. Eso recuerden que a nosotros nos sirve porque después nos da puntaje. Así que bueno, agradecerles nuevamente que estén y continuamos con las presentaciones. Gracias. Ahora le damos la palabra a nuestra secretaria general del SUTE, profesora Karina Sedano. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, agradecerles trasladarse de sus lugares para acercarnos a este segundo encuentro. Agradecer a Karina Capra, a nuestra expositora del día de la fecha. Y hoy estamos nuevamente en un segundo encuentro, luego de un año muy ajetreado sindicalmente. Nosotros hemos estado con un año de paritarias, de logros sindicales, de haber tenido un blanqueo salarial, de haber tenido este viernes una aceptación de una paritaria que sabemos y tenemos muy en claro que es insuficiente, y mañana vamos a tener nuevamente una presencia en la Casa de Gobierno para expresar nuestro descontento por los descuentos de los días del paro y por el castigo que nos está haciendo este gobierno descontándonos. No solo van a empezar ahí, a los días siguientes vamos a hacer presentaciones judiciales que han sido ya debatidas también en el plenario provincial. Hoy, en nuestro segundo encuentro, queremos también dejar en claro que nuestra larga historia sindical es y debe ser el colectivo de trabajadores el que en primer lugar construye conocimiento sobre su práctica. Más en nuestro caso, donde trabajamos con niños y niñas adolescentes y con personas de zonas muy vulnerables. El abandonado docente nos instaba a los docentes a reapropiarnos de nuestras prácticas. Es necesario recuperar la autoridad pedagógica comentada. Pero para reautorizarnos, la palabra docente hace falta mejorar las condiciones salariales, laborales, ampliar las formaciones en servicio y generar tiempos específicos para reflexionar sobre las prácticas educativas, sobre el fortalecimiento de las trayectorias de nuestros estudiantes y también la construcción de vínculos sanos con la comunidad. A quienes piensan que nuestra función es solo la lucha, le damos la razón. Hoy, aprendiendo, estudiando y reflexionando, también estamos luchando. Sí, acá, hoy, también estamos luchando. Tanto como cuando paramos o movilizamos. El resultado de esta lucha es tener una visión crítica y por lo tanto autónoma de nuestra práctica cotidiana. Es en términos concretos poder plantearnos con argumentos válidos frente a la normativa autoritaria y arbitraria. Poder adaptar un proyecto de gobierno a la realidad concreta de nuestras escuelas y poder discutir de igual a igual la política pedagógica. Muchas veces caprichosa y descontextualizada de la realidad de nuestras escuelas y comunidades. Por eso, como trabajadores de la educación, vamos a demandar políticas públicas que posibiliten esta reautorización de la palabra docente, en el sentido del mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la formación en servicio. Es necesario fortalecer la tarea con espacios curriculares que permitan un conocimiento más profundo de las transformaciones que ha sufrido nuestra sociedad, pero además con espacios de formación permanente y en servicio, donde el docente
se pueda reapropiar del conocimiento que produce de sus prácticas pedagógicas. Ante la transmisión del oficio se hacía artesanalmente, porque la vida cotidiana, la escuela lo permitía. Hoy en día, la conflictividad social muy instalada en las escuelas, no existen estos tiempos artesanales, no existen los espacios de debate colectivo. Lo que demandamos entonces son políticas públicas que permitan esos espacios para democratizar el conocimiento, la participación del docente en el gobierno de las instituciones, para que puedan tener voz en las decisiones cotidianas de las escuelas. La educación es un hecho colectivo y, por lo tanto, necesitamos espacios donde el colectivo docente y el equipo directivo pueda ir reflexionando y evaluando sobre las prácticas pedagógicas e institucionales para poder socializar el conocimiento que van produciendo, evaluar por qué esto sí y por qué esto no, y proyectar así mejores escuelas. Hoy, aquí, estamos juntos construyendo conocimiento. Muchísimas gracias. Karina Kaplan es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación por la Flaxo. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es investigadora principal del CONICET, categoría 1 del programa de incentivos a los docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias. Se desempeña como profesora titular de las cátedras de Sociología de la Educación en la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige el programa de investigación sobre transformaciones sociales, sostenibilidad y procesos educativos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Es autora y coautora de numerosas publicaciones. Dicta cursos de posgrado, consultora de organismos públicos y miembro de centros y redes académicas a nivel nacional e internacional. Le damos paso a la disertación de la doctora en Educación y magíster en Ciencias Sociales, Karina Kaplan, quien hoy nos va a hablar sobre cómo reconstruir el tejido social en la escuela. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar aquí junto a Juana, junto a Karina, junto a Nahuel, junto a todos los compañeros y compañeras del SUTE. Me une una larga trayectoria a este sindicato, así que es una alegría siempre volver a estar con ustedes, con nuevas generaciones y con las generaciones que ya venimos luchando hace tantos años por una educación pública, por la defensa de la educación pública. Sabemos que estamos en un tiempo en que las infancias y juventudes están atravesadas por el sufrimiento social, y sabemos también, y esta pandemia lo ha dejado muy en claro, cómo la escuela puede transformarse en un refugio simbólico, cómo la escuela puede transformarse en un territorio de posibilidad, y a eso me voy a referir, a cómo hacer para, tras una experiencia de trauma social como la que hemos vivido y seguimos viviendo, porque a mí me gusta que pensemos este tiempo juntos y juntas como un proceso de reconstitución del lazo social, un proceso de mediano plazo. Algunas prácticas no van a tener el efecto inmediato, porque ahora lo que estamos haciendo en las escuelas es intentando ayudar a tramitar los efectos del dolor social. En ese sentido, el dolor social profundo, atravesado por supuesto por las condiciones desiguales y de pobreza de las grandes mayorías, pero también sumado a esta experiencia traumática que venimos atravesando de pandemia, hace que la escuela se vea asignada por muchos elementos conflictivos, muchos elementos complicados para transitar, porque además ustedes, nosotros como educadores, educadoras de la cotidianidad escolar, también estamos atravesados por el sufrimiento, pero
Suelo decir que anteponemos a nuestro sufrimiento el de nuestros estudiantes, es decir, nos sobreponemos a nuestro sufrimiento para poder ayudar a reparar las heridas sociales. Entonces la hipótesis que voy a sostener con ustedes es precisamente esta, que nosotros como educadores, como educadoras, tenemos una memoria histórica, que sabemos a lo largo de las luchas, sabemos acerca del sufrimiento social y también sabemos acerca de las formas de elaboración y tramitación del sufrimiento social en las escuelas. A mí me enorgullece saber que hay aquí maestros, maestras, profesores, profesoras, educadoras, educadores que han casi dado la vida por dar de comer a los niños y a las niñas en tiempo de aislamiento por razones preventivas. Hay muchos maestros que no están aquí porque los perdimos durante la pandemia, y entonces es un tiempo de duelo, es un tiempo de procesamiento de estas pérdidas, pero siempre la escuela es un lugar que recupera lo vital. Entonces sobre eso vamos a tratar de conversar juntos y juntas. Acordamos que voy a hacer una breve exposición de la temática, pero que la idea es que después podamos tener un espacio de intercambio, de conversación, porque hay algo que nos está faltando, volver a juntarnos. Es difícil volver a juntarnos, es difícil, pero también hay que celebrar los reencuentros como se puede, de a poco, sabiendo que estamos todas y todos un poco más fóbicos, ¿verdad? Que nos habíamos acostumbrado en cierto modo también a las pantuflas, hay que sacarse el jogging, las pantuflas, ¿no? Para quienes pudimos de alguna manera ejercer nuestra profesión, los maestros, las maestras no hemos parado en ningún momento de ejercer nuestra profesión en tiempos, digamos, de aislamiento tampoco. Por eso les digo, las maestras han ido a las escuelas sin vacunas y eso no nos tenemos que olvidar, porque no fue hace tanto tiempo. En términos históricos fue hace un ratito, ¿no? Porque los procesos en educación hay que mirarlos en el largo plazo, y nosotros somos un momento de una historia de largo plazo de sufrimiento de las infancias, insisto, atravesadas por las formas de la desigualdad y la exclusión social. Muchos de los niños, las niñas son invisibilizados en la sociedad, y el único lugar en donde encuentran un nombramiento, un nombre propio, es en la escuela. De hecho, en la escuela, cuando recuerdan incluso al irse de la escuela al egresar, cuando evocan la escuela, muchos de nuestros estudiantes van a decir: yo no era nadie y empecé a ser alguien en la vida gracias a la escuela. Ese pasaje de ser nadie a ser alguien en la vida significa que lo que hace la escuela es construir y contribuir a la lucha por el reconocimiento, a la lucha por el respeto de aquellos sectores, individuos y grupos que están invisibilizados, que son visibles, pero uno puede estar visible y sin embargo no ser mirado, no ser reconocido, no ser reivindicado como grupo, como colectivo. A eso me refiero con que hay muchas infancias y juventudes que están invisibilizadas, y la escuela es una de las pocas instituciones que está volviendo a buscar a cada niño, a cada niña. Sabemos perfectamente que es una apuesta, que no lo vamos a lograr de un día para el otro, pero nosotros, los educadores, tenemos apuestas, tenemos horizontes, vamos caminando, construyendo precisamente recursos, condiciones para que esos horizontes puedan ser concretados. Y entonces la pregunta que necesitamos hacernos es cómo hacer para que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie. ¿Qué quiere decir esto? Ya bastante dolor social atraviesan los niños y las familias, ya bastantes procesos de inferiorización y de invisibilización tenemos en la sociedad para que la escuela además la pasen mal. Entonces me voy a referir a cómo desde la escuela
necesitamos lograr que ningún niño atraviese una experiencia dolorosa en estos efectos del sufrimiento social, que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie. ¿Cómo hacer? Y es una pregunta que les hago, ¿cómo hacer para que en sociedades del desprecio la escuela no promueva experiencias del menosprecio? ¿Cómo hacer para que la escuela fortalezca a cada niño, a cada niña y nunca los minimice, así como se los minimiza y se los desvaloriza en la sociedad? Entonces, para que podamos pensar en una escuela que sea fortalecedora de las infancias y de las juventudes, que sea una escuela que no genere mayor dolor social en su experiencia cotidiana, para que sea una escuela que tenga un trato más igualitario, más fraterno, para volver a educar sobre la sensibilidad por el otro, es decir, para que el otro no nos sea indiferente, para que el sufrimiento del otro no nos sea indiferente. La escuela es una de las pocas instituciones que educa para tener en consideración al otro, para que el sufrimiento del otro no me sea indiferente, para que me importe lo que me sucede al otro. La escuela necesitamos tiempo para preguntarle a nuestros estudiantes cómo se sienten, cómo están atravesando este tiempo, cuáles son los efectos que esta experiencia traumática tiene sobre ellos, sobre sus familias, y tener ese tiempo necesario, porque ustedes saben que hay dos coordenadas de la vida social que nos marcan. Una es el espacio y otra es el tiempo. En esta pandemia, el espacio escolar, incluso estuvimos educando sin paredes, quiere decir que se nos ha resquebrajado algo del orden de lo que sostiene nuestra subjetividad, nuestra y de las familias, que es el espacio escolar, es decir, el vínculo con ese espacio hay que volver a reconstituirlo también. Se volvió a las paredes, pero hay que tomar ahora el edificio y hacerlo propio, hay que tomar los lugares y hacerlo propio, hay que socializarse en ese espacio con sus reglas de convivencia, con sus momentos. El tiempo, ustedes saben, en esta pandemia se nos ha resquebrajado también, porque el tiempo no es solamente un dato objetivo de lo social, no es solamente un tiempo material que estructura nuestras vidas, sino básicamente el tiempo es un tiempo simbólico, es una experiencia sociosubjetiva la que tenemos con el tiempo. Por eso, el tiempo objetivo de cambio de calendario, relojes, está acompañado siempre de una experiencia sociosubjetiva del tiempo que tenemos nosotros, la familia. Entonces tenemos que reconstruir dos coordenadas que rigen la vida escolar, una es el tiempo y otra es el espacio. Entonces hay que recuperar los espacios, hay que reconstituir la relación con los espacios, así como hay que reorganizar los tiempos y reconstituir la experiencia sociosubjetiva del tiempo. Eso significa que la vida escolar está compuesta por presencias materiales, por presencias físicas. Hemos retornado al contacto corporal. No es fácil el contacto corporal en la escuela. Cuando uno ha pasado, nuestros niños, nuestros jóvenes han pasado bastante tiempo desconectados desde el punto de vista de la presencia física, han tenido acompañamiento, sí, pero no han tenido un encuentro cuerpo a cuerpo, cara a cara, que eso implica todo un nivel de dinámicas de conflictividad, porque los encuentros en la escuela hay que también reconstruirlos, reconstituirlos. Hay alguna generación que, digamos, ingresó a la escolarización, primer grado, últimos años, primeros años, ¿no? Depende del nivel, en donde, digamos, lo han hecho virtualmente o como se pudo hacer, porque fue un tiempo en donde todos nosotros hicimos más de lo que pudimos hacer, pero
no pudimos hacer imposibles porque es un tiempo que nos tocó atravesar. En todo caso elegimos cómo lo atravesamos, elegimos este compromiso cotidiano para hacer escuela, compromiso cotidiano para encontrarnos de algún modo. Pero entonces lo que estamos viendo en las escuelas, que son dinámicas de conflictividad, tienen que ver con esta necesidad que tenemos de reconstituir y de volver a normar, arreglar las esferas de la convivencia en el espacio y en el tiempo, siendo el espacio un elemento objetivo, pero también una relación con el edificio, con los lugares, con los salones, con los lugares donde se come, ¿verdad? Todo eso hay que, digamos, aprenderlo, y eso implica un proceso de socialización escolar que lleva su tiempo, que el tiempo en este sentido es diferente según las singularidades también. Hay algunos docentes que les está costando más este tiempo y esta relación con el espacio. Y bueno, hay que saber que esto está sucediendo y poder asumir y poder elaborarlo, siempre colectivamente. Porque si hay algo que también hemos aprendido, que la escuela es un espacio de lo común, de lo colectivo. Es un espacio justamente que nos permite vivir en compañía de otros y no sentirnos tan solos. Cuando nosotros estábamos en pleno aislamiento preventivo por razones sanitarias, nosotros hicimos una encuesta porque decíamos cómo hacemos para saber qué es lo que le está pasando a nuestros estudiantes desde el punto de vista de sus vivencias, de la relación que están teniendo con la escuela, de sus afectos, de sus soledades. Y justamente aplicamos una encuesta a 2.206 estudiantes de escuelas secundarias, y una de las cuestiones que a mí me llamó la atención es que decían, cuando estaban en el aislamiento, que extrañaban a la escuela. Uno extraña lo que es valioso para uno añora aquello que siente que perdió, pero que también quiere recuperar, y por eso teníamos tanto deseo de volver a las escuelas nosotros, nuestros estudiantes, pero también decían que se sentían muy solos, que la escuela es un lugar en donde uno se siente en compañía con otros pares generacionales que son de su misma edad, pero también con relaciones de autoridad, que va aprendiendo a construir, va aprendiendo a construir esas relaciones con los adultos significativos. Y entonces extrañaban justamente este vínculo que tienen con nosotros, con los educadores, con las educadoras, con aquellos que nos comprometemos desde el punto de vista de que nos interesa qué es lo que les sucede, cómo se sienten, cómo sienten. Y bueno, este proceso que estamos viviendo ahora, y es un proceso esperanzador precisamente porque sabemos lo que significó estar sin escuelas presenciales. Sabemos, digamos, contra todo discurso de que la escuela no sirve, de que la escuela no tiene ninguna utilidad para la sociedad. Esta sociedad advirtió la razón de ser de la escuela, el sentido de la escuela. Podemos cambiar muchas cuestiones, podemos transformar todo lo que queramos en la escuela, pero lo que no quedó en duda es que la escuela es una de las pocas instituciones que funciona operando como lazo social, es una de las pocas instituciones que busca a cada quien y que cuida a cada quien, que busca a cada quien que dejó de venir o que está pasando por una situación compleja. Me conmueve también saber que los maestros, que los profesores comprenden este tiempo y están sabiendo qué le pasa a cada uno y a cada uno. Y un elemento que también mostró esta pandemia, que la escuela está articulada y vertebrada por una pedagogía del cuidado, es decir, el cuidado es un elemento vertebrador de las prácticas pedagógicas, lo ha sido desde los orígenes del sistema educativo. Cuando las maestras en la génesis del sistema escolar revisaban la cabecita de los niños para ver si tenían piojos, cuando, digamos, veían si venían a la escuela en condiciones de aseo y demás. Bueno, eso era toda una voluntad por cuidar a los niños,
porque los niños aprendan a cuidar de sí, porque la manera de cuidar al otro, el cuidado es un atributo relacional de lo social. No hay cuidado de sí si no se puede cuidar al otro y viceversa. No se puede cuidar a nadie si uno no se cuida a sí mismo. Entonces la escuela es una institución que ayuda a cuidarse, que ayuda a que el cuidado sea un elemento de reciprocidad en las relaciones sociales. Me tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar el cuerpo del otro, por eso en los encuentros hay que promover estas formas de cuidado que se han visto muy resquebrajadas durante la pandemia, porque todos sabemos que hay estudiantes que no son cuidados en sus familias, hay estudiantes que no son cuidados en sus hogares, hay estudiantes que vienen a la escuela con marcas de violencia física, y entonces la escuela es una institución que trabajosamente y obstinadamente promueve relaciones de cuidado mutuo y promueve este vínculo de los niños con su propio cuerpo. Y entonces, como cuidado. ¿Por qué me refiero a esto? Porque entonces voy a hablar de una hipótesis que sostenía recién, que tiene que ver con la escuela, que ayuda a reparar las heridas sociales. Para reparar las heridas sociales es necesario hablar del dolor social. Y una de las cuestiones que me parecen importantes para pensar acerca del dolor social es acerca de las microviolencias y los microracismos que se producen en el cotidiano escolar. Porque para que la escuela no sea una experiencia para nadie, tenemos que hablar de aquello que sucede en las dinámicas vinculares, en la trama vincular, en la cultura afectiva institucional, que hace que a veces los niños y las niñas no se traten bien entre sí, y cuando uno entra a una escuela se da cuenta que esa cultura afectiva está muy teñida de formas de violencia, de trato violento. Entonces, ¿cómo hacer para promover el bienestar de los estudiantes a través de un trato de mutuo, de reciprocidad, donde el otro sea reconocido por mí, donde lo vean y vea a un ser humano que está sufriendo, que la escuela pueda producir estos lazos de mayor humanización en sociedades de desprecio por los niños, por las niñas, por las jóvenes, por las grandes mayorías. Entonces hablemos acerca del dolor social en la escuela, hablemos sobre las experiencias de menosprecio y sufrimiento en la escuela para poder intervenir sobre ellas, pensar acerca de un problema, un principio de intervención sobre esa cuestión, ese problema que vemos. Entonces quiero distinguir a dos formas de violencia, entendiendo que la violencia es expresión de un dolor social, que la violencia en la escuela, las microviolencias cotidianas tienen un efecto de dolor social, producen un sufrimiento en los niños y en las niñas. Gran parte, digamos, de las experiencias de dolor social que transitan los niños explican por qué les cuesta tanto ir a la escuela, por qué les cuesta tanto volver a la escuela, por qué les cuesta tanto socializarse con sus compañeros, por qué tienen que se vinculan a la violencia, porque cuando no tiene lugar la palabra, no tiene lugar el proceso de simbolización, la violencia opera, ¿no? Como un signo de relación conflictiva. No toda forma de conflictividad deviene violencia, pero me voy a referir a estas dinámicas conflictivas que se expresan como comportamientos violentos, entendiendo que la violencia no es un atributo del individuo, es decir, no hay niños naturalmente violentos, lo que hay son relaciones, dinámicas grupales, dinámicas institucionales, culturas afectivas que promueven más o menos la violencia. Una institución que promueve el diálogo, cuando digo promueve el diálogo en este contexto, insisto, es una apuesta, porque sabemos que en este momento hay una dificultad para establecer diálogos entre los estudiantes precisamente por el tiempo que estamos viviendo.
Pero nosotros los educadores y las educadoras nunca la tenemos fácil, ¿verdad? En ningún tiempo. Lo que hacemos es decir, este es nuestro tiempo histórico, vamos a poner de nosotros todo el compromiso y la implicación que requiere ética, que requiere este tiempo. Entonces, por un lado, la violencia física. Ustedes habrán escuchado en estos días que hay en Estados Unidos, porque vieron que nosotros queríamos ser como Estados Unidos y parece que apenas vamos a ser como nosotros mismos, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que pensarnos como sociedades latinoamericanas, como sociedades con características y valores propios. Digo esto porque en los medios de comunicación en Estados Unidos se vuelve a promover el castigo físico. Y uno advierte que hay muchos estados de Norteamérica, de, digamos, lo que se supone que es el primer mundo, que implementaron y siguen implementando, quienes no lo estaban haciendo, el castigo físico hacia los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos se refieren al castigo físico y no lo llaman violencia. Y no es un dato menor. ¿Por qué? En los orígenes de nuestro sistema educativo, piensen en la génesis del sistema educativo nacional, nuestro, latinoamericano, el castigo físico era inherente a la escuela, es decir, a las prácticas pedagógicas estaban organizadas a través del castigo físico. Quiere decir que a los niños se los azotaba. Por ejemplo, si ustedes ven la literatura y las imágenes de la pintura y todo el retrato de los orígenes del sistema educativo, piensen en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, van a ver que se le ponía maíz en las rodillas a los niños, ¿no? Para que ese castigo fuera ejemplificador. Se les producía castigo físico a través de una regleta, ¿no? Distintos dispositivos o tecnologías del control sobre los cuerpos de los niños, un control disciplinador sobre esos cuerpos, incluso revisando ese tiempo histórico, esa sensibilidad de época, se les ponía una suerte de bonetes de la vergüenza, pero esos bonetes eran de hierro y los niños tenían que soportar el hierro por haberse portado mal, malas conductas, ¿no? Entonces, la escuela disciplinadora, la escuela en sus orígenes disciplinadora, encausadora de los cuerpos de los niños, era una escuela violenta. Pero eso no se denominaba violencia porque la sensibilidad de esa época no concebía que eso era violencia, sino lo concebía como una práctica pedagógica, meditativa, ¿no? En nombre de la educación al maestro, tenía no solo la potestad, sino el deber de pegarle a los niños en caso de que se portaran mal, porque la escuela disciplinadora y el maestro como autoridad pedagógica ejercían castigo físico para llevar a poder prever un buen puerto de educación. Pasó un siglo para que nosotros, digamos como sociedad, a los niños no se les pega. Nosotros tenemos un código de convivencia civil, ¿no? Que nos rige a nosotros como sociedad, donde decimos que en la convivencia nuestra como ciudadanos no vamos a admitir que a los niños se les pegue, entonces a los niños no se los puede dañar ni físicamente, ni psicológicamente, ni moralmente. ¿Por qué? Porque entonces decidimos como sociedad que eso es violencia y que lo vamos a nominar como violencia. Y que entonces, al nominarlo como violencia, vamos a estar atentos a estos microviolencias de la cotidianidad para poder tratarnos y tratar a los niños de otro modo, entendiendo que el cuerpo de los niños le pertenece a los niños
que el cuerpo de los niños no es potestad del adulto, no somos dueños de los cuerpos de los niños, sino que los niños tienen que cuidar de sus propios cuerpos y nosotros tenemos que cuidar de sus cuerpos. Pasamos de una pedagogía del castigo físico a una pedagogía del cuidado. Esto lo he estudiado suficientemente. ¿Por qué? Porque podemos retroceder como sociedad. Les estoy mostrando cómo en otros países y en otras sociedades estas transformaciones de la sensibilidad pueden retroceder. Nosotros somos más democráticos, somos más como escuelas, como sociedades, y recorro bastante América Latina, así que puedo decir que nuestro sistema educativo argentino es más democrático, ejerce más derechos sobre los niños, la perspectiva de los derechos es mucho más extendida. Eso no significa que suceda en todas las aulas y que no haya violentaciones. Lo que quiero decir es que nosotros, como sociedad y como escuela, hemos decidido que a los niños no se les pega, que a los niños no se los cuida y que además la escuela es un lugar muy privilegiado para que los niños aprendan a cuidar de sí. La educación sexual integral es un buen ejemplo de cómo el cuidado es vertebrador de las prácticas pedagógicas. Bien, pero esta violencia física, que si bien entendimos como sociedad que no hay que ejercer sobre los cuerpos de los niños, sabemos que en las escuelas los niños se pegan. Sabemos que en las escuelas los adolescentes, los jóvenes, ejercen violencia sobre los cuerpos de otros jóvenes. Entonces tenemos que volver a pensar cómo hacer para establecer ciertas reglas de juego, ciertas normas de convivencia para que las escuelas, esto que es violencia física, no sea naturalizada y sea vista, percibida y por lo tanto tratada como tal. Y es entonces un elemento, una dimensión donde el docente y nosotros necesitamos intervenir desde el lugar que estamos. Ahora bien, en los últimos tiempos, antes de la pandemia, había una forma de violencia física que cuando entrevistábamos a los estudiantes, me había llamado la atención, después lo percibíamos específicamente con nuestro equipo, es aquella forma de violencia que se vuelve física, que se vuelve contra el propio cuerpo. La violencia, insisto, opera o tiene lugar cuando no hay procesos de simbolización a través del lenguaje. Algunos son la palabra, algunos son lenguajes afectivos, lenguajes artísticos, ¿no? Hay muchas formas de lenguaje para comunicarse en la escuela, ¿verdad? No es solamente a través de la palabra. Cuando digo la palabra me refiero a estos procesos de simbolización. Nos había llamado la atención, como les digo, que había una forma de ejercicio de la violencia física que era que los estudiantes, cuando sentían mucho malestar social y también escolar, mucho sufrimiento social, se autolesionaban. Incluso tenían intentos de suicidio, lo que Le Breton denominó el roce con la muerte. Adicciones, trastornos alimenticios, cortes en la piel, formas de coqueteo con la muerte, como tentativas de suicidio. Digo coqueteo con la muerte porque algo que decía Le Breton, que me gustó mucho cuando analizaba todas estas conductas y comportamientos de los estudiantes, que son, digamos, de formas de autoviolencia, que son formas autodestructivas, cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo, se vuelve, ¿no?, contra uno mismo. No solo entonces pensar la violencia física contra los demás, sino estamos pensando la violencia física contra sí mismo. Algo que me parecía importante cuando leía Le Breton, analizando, intentando entender qué pasaba con los testimonios de los estudiantes que se referían a estas prácticas autolesivas, prácticas autodestructivas, era que ellos no se quieren morir, ellos necesitan vivir de otra manera.
Entonces entender que todas estas formas de violencia que ejercen contra el propio cuerpo, que nosotros vemos como comportamientos violentos y que son muy difíciles de tratar en la escuela, porque están muy presentes en la escuela, y están muy presentes en la escuela porque la escuela es el único lugar que puede ayudar a tramitarlos. Ellos tienen claro que siempre hay un preceptor, que siempre hay un directivo, que siempre hay algún actor significativo en la escuela que se da cuenta que tienen esas marcas, a quien un estudiante acude y le dice: mi compañero o mi compañera está atravesando estas formas de autodestrucción. Quiere decir que la escuela ayuda a tramitar estas formas profundas de sufrimiento de nuestras infancias y de nuestras juventudes. Entonces, la violencia, cuando se vuelve contra el propio cuerpo, hay que escucharla, hay que hacer hablar a nuestros estudiantes, hay que generar este espacio de conversación para que tenga lugar en nuestros encuentros, porque a mí me obsesionaba mucho pensar qué pasaba con estos estudiantes que nos habían dicho antes de la pandemia, que se estaban cortando la piel, que estaban sufriendo profundamente, que tenían ideaciones suicidas, y de repente no fueron más a la escuela en términos presenciales, no se encontraron cara a cara con esos actores que eran los que les permitían ayudar a elaborar y poner en palabras y tramitar ese sufrimiento. Los compañeros, los pares generacionales ocupan un lugar central en los procesos de elaboración subjetiva en la escuela. Por eso es tan importante trabajar sobre los grupos, sobre los vínculos, sobre la trama vincular que se teje entre ellos como compañeros. Entonces, por ejemplo, les traía aquí algunos testimonios que suelo poner de relieve porque me parecen de mucho dramatismo, pero que también nos permiten dar cuenta del valor que tiene la escuela, el valor simbólico para la tramitación de esta forma de sufrimiento. Los testimonios son narrativas del dolor social, que lo denominamos nosotros, de la violencia contra el propio cuerpo. Un estudiante mujer de segundo año, de 14 años, nos decía: como dijo mi amiga, vos cuando te cortás sentís como otro dolor, no sentís el dolor de adentro, algo así, pero no te arregla los problemas. Un estudiante varón, también de segundo año, piensen en chicos de 13, 14 años. Te lo digo por experiencia. Yo un día me corté como idiota y me corté, pero por impotencia, porque no sabía a qué pegarle ya, no sabía qué hacer. Discutí con mi papá, me cagó a palo, mi papá me sangró todo. Llego al baño de mi casa y quería hasta apuñalar a mi papá. Llegué a ese momento. Mi papá me desafiaba. Entré al baño, agarré un cuchillo serrucho, ¿viste eso con lo que te cortás la milanesa? Y le empecé a dar así, acá, así, cortándome con toda la bronca, me cortaba con una milanesa y después me arrepentí. Otro estudiante nos decía, cuando le preguntábamos, bueno, en nuestras investigaciones, en tesis doctorales, de Ezequiel Sapo, de Darío Arévalos, ¿por qué se cortaban? Por soledad, por no sentir afecto, nos decía una estudiante mujer de 17 años, de quinto año. Como que nadie te escucha, es todo psicológico. Si vos te decís a vos misma que nadie te quiere y nadie te quiere, tu cabeza se va a convencer de eso. Todo depende de vos. A mí me dijo una chica que como ya el dolor lo tiene por dentro, eso no le dolía, lo hace nomás, sin un porqué. Entonces entender que cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo, es la marca de un profundo sufrimiento. Por eso la violencia es expresión de un dolor social. Y allí entonces estar atento desde la escuela a estas marcas que a veces son físicas, pero a veces no son tan visibles. Entonces me voy a referir a otra forma de violencia que parece más suave, que parece más sutil,
que deja marcas simbólicas, no marcas físicas, aunque ambas expresan sufrimiento social, que son las microviolencias simbólicas, esas formas de trato que tienen que ver con las prácticas de humillación, con las prácticas de falta de respeto, con las burlas, con los apodos. Seguramente ustedes están advirtiendo que en las escuelas estas prácticas de trato descalificatorio se han acrecentado precisamente porque necesitamos reconstituir estas formas de trato, porque también sucede que las familias, las formas de trato pueden estar atravesados por los signos de violencia, como yo les mostré en algunos testimonios. Entonces, la escuela tiene que ser un espacio donde me sienta tranquila, donde me sienta con bienestar, donde mediando el conocimiento yo pueda estar afectivamente amada, protegida, cuidada. La justicia afectiva en la escuela es una forma de justicia social porque permite promover estas formas de amor que tienen que ver con permitir a las estudiantes aprender los contenidos escolares tranquilamente, que significa no solo los contenidos disciplinares, científicos, académicos, sino hay otros contenidos que se aprenden en la escuela que tienen que ver con estas formas de trato, con estas formas de socialización. No se trata de aprender a ser un buen ciudadano mañana, se trata de ser hoy un buen compañero para poder ser un buen ciudadano, ¿verdad? Porque entonces el dolor del otro no me va a ser indiferente, el dolor del otro me va a comprometer en mi humanidad toda. Si entonces el dolor del otro me muestra el proceso de inhumanización, de inferiorización, y estoy comprometida, voy a intervenir y no me voy a quedar callado ni silenciado frente a las propias humillaciones y también ante las humillaciones a mis compañeros, a mis compañeras. Entonces, pensar en esas microviolencias que se producen en el cotidiano escolar, que se traducen, como decíamos, en insultos, burlas, apodos y todas otras formas de humillación, que lo que hacen es mostrar que unos estudiantes se creen superiores, ejercen poder sobre otros desde esa superioridad y otros se sienten inferiores y se adjudican la inferioridad. Porque un efecto de estas humillaciones es que la gente tiende a pensar que es objeto de burla o humillación porque se lo merece, ¿no? Terminan convencidos que hay algo en sus cualidades que son inferiores y que por lo tanto que los humillen forma parte de su naturaleza social. De alguna manera terminan tan inferiorizados que terminan creyendo en su propia inferioridad. Este es el sentimiento de inferioridad que nosotros hemos observado fuertemente cuando un estudiante se lo burla o se lo humilla por ser gordo, por ser homosexual, por ser mujer, por ser negro, por ser indio. Yo les puedo dar una serie de cualidades, quiere decir que no es la cualidad en sí la que, digamos, es razón de la humillación, sino que hay un contexto cultural en donde esa cualidad se estigmatiza. Es decir, no hay alumnos violentos por naturaleza, no hay cualidades en sí por naturaleza, sino lo que hay son relaciones sociales que hacen que en ciertos contextos culturales, de aula, institucionales, y digamos que los estudiantes van produciendo y reproduciendo ciertos atributos o cualidades de la identidad se consideren estigmatizantes, entendiendo que la identidad es un proceso y no es un estado definitivo, ¿verdad? Todos vamos construyendo identidad. En este caso estamos hablando de la identidad estudiantil, de la identidad nuestra como docente. Vaya que la identidad no es un estado definitivo, sino un proceso que nosotros mismos estamos reconfigurando nuestras identidades docentes, ¿verdad? Uno siente que se ha transformado su identidad.
que hay un principio rector, unificador de nuestra subjetividad, pero que también se está transformando, ¿no? Nuestro oficio docente, porque se transforman las condiciones sociales, las relaciones con nuestros estudiantes, porque nos hemos transformado. Y eso no está ni bien ni mal, todas las sociedades se transforman, ¿verdad? Digamos, las sociedades tienden al movimiento, no tienden al orden, aunque uno después analiza un orden, pero las sociedades y las escuelas tienden al movimiento, ¿no? Se han transformado las relaciones de autoridad, se han transformado las formas de disciplinar los cuerpos de los estudiantes, ¿no? Se ha transformado, no se puede decir que la escuela es la misma. Quien dice que la escuela es la misma que hace un siglo es porque no está en la escuela, ¿no? Porque a veces yo escucho, ¿no? Algunos mensajes un poco osados, ¿no? Para decir eso, quienes habitamos las escuelas y quienes estudiamos la escuela desde el campo de la investigación educativa sabemos que estamos atravesados por profundas transformaciones y que esto tiene un efecto en nuestra subjetividad y la de nuestros estudiantes. Y eso siempre es bienvenido, porque las sociedades van siempre moviéndose y nosotros también vamos moviéndonos, ¿verdad? Entonces, el tema es en qué sentido, cuál es el horizonte, ¿no? Ahí sí podemos retroceder, entonces tenemos que ver un horizonte, una apuesta. Nosotros, ustedes están acá, un día a la noche, después de venir de trabajar, invitados por el gremio, por el sindicato de lucha, ¿por qué? Porque tenemos una apuesta, tenemos un horizonte, ¿verdad? Si no, no estaríamos acá. No porque las cosas nos están yendo muy bien, es porque tenemos un horizonte y tenemos que entender que las cosas vayan reconstituyéndose, pero son procesos sociales y nosotros somos sujetos sociales en el marco de procesos de transformación y de trauma social. Y así tenemos que pensarnos para poder, en lugar de cargar las tintas en contra de los maestros, saber que el maestro está comprometido con una práctica cotidiana en un contexto de trauma social que estamos recogiéndonos de las ruinas. Estamos recuperándonos, ¿no?, de un proceso de devastación social, atravesado, por supuesto, por formas de la desigualdad, que es como el sufrimiento vertebrador de la época, es la emotividad vertebradora de época, es el sufrimiento, porque, digamos, la desigualdad no nos permite soñar la vida que soñamos. La escuela es el único lugar de sueños por una vida más digna para nuestros niños, nuestras infancias. Por eso la escuela es una apuesta. Es una apuesta que tenemos que ir construyendo día a día. Entonces, estaba refiriéndome a esa forma de microviolencia simbólica en la escuela. Apaguen los celulares, ¿no? Se está escuchando el tiempo de paso, tomo agua. Gracias. No, porque me distrae, seguramente a los que están escuchando también. Bueno, entonces, pensar en esta forma de microviolencia, sobre todo de trato desigual, de falta de respeto, de procesos de exteriorización que existen entre los estudiantes. Entonces me quería detener aquí mostrándoles dos microrelatos que tuve la oportunidad de asesorar al canal Encuentro junto con la televisión pública japonesa, que hicieron estos microrelatos que bájenselos de YouTube, que se llama Faces, como cara, que con la pandemia me puse a pensar el poder de las palabras y el poder simbólico de las palabras, ¿no? Faces, caras. En este tiempo nosotros, con suerte, los que teníamos computadora y teníamos conectividad y teníamos cámaras, nos hemos visto faces, los rostros. Y fíjense
que cuando se analiza la constitución de subjetividad en las sociedades modernas, se estudia cómo en el cuerpo, en las sociedades en las que vivimos, las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas, en el cuerpo, la sociedad nos ha escindido la cara del resto del cuerpo. El rostro, dice Le Breton, es el locus de la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos sacamos una foto de nuestra identidad, el documento de identidad, ¿qué nos sacan? La foto del rostro. El pasaporte, ¿qué nos sacan? La foto del rostro. El carnet de afiliación, ¿qué le sacan? Ahora le dicen el cuerpo y bueno, pero no se preguntaron por qué no nos sacan todo el cuerpo y por qué nos separaron el rostro del cuerpo. Bueno, Le Breton dice, porque en el rostro está la simbología de nuestra identidad a través de la mirada. La mirada tiene un peso importante en la constitución de las tramas vinculares, ¿verdad? Los estudiantes, cuando refieren a la cuestión de la violencia, dicen, me miró mal, le pegué porque me miró mal, me rebajó con la mirada, ¿no? Y cuesta bastante entender qué quiere decir esa mirada, porque es tan rápida, tan instantánea y tiene que ver con los códigos de encuentro y desencuentro entre ellos que nos cuesta. Es más, una directora de escuela le decía a un estudiante, quiero que le mires a los ojos, ¿no? Porque el chico miraba para abajo. Nosotros lo entrevistamos a ese chico y le preguntamos, porque la directora creía que estaba faltando el respeto a la autoridad, ¿verdad? Cuando le entrevistamos, ese chico dijo, cuando yo voy en mi barrio y salgo de la escuela y es un lugar tenido por relaciones de violencia, cuando yo voy en mi barrio, si llego a mirar para arriba, soy boleta. Entonces, yo me acostumbré a mirar para abajo como una forma de protección. Quiere decir que la mirada, por eso digo que en esta pandemia, cuando lo único que mirábamos eran esas ventanitas, tiene que ver con cómo fuimos intentando de construir algo de esa identidad, de ese encuentro que tiene la simbología de esa mirada de reconocimiento o de desconocimiento, ¿verdad? Entonces, la mirada te da valor, pero también te la puede quitar. Entonces, muchas veces, estos estudiantes, cuando los entrevistamos, porque le pegan a sus compañeros o porque los burlan, tiene que ver con esta mirada o falta de mirada, no solo de los estudiantes, a veces del propio maestro, ¿no? de la propia autoridad escolar, de aquella autoridad que tiene que mirarme para reconocerme y sin embargo siento que me desconoce. Bueno, dicho esto, les voy a mostrar entonces dos pequeños relatos de estos micro relatos de Faces que asesoré para, digamos, entender un poco cómo funciona el efecto subjetivo de las formas de la violencia, incluso en una trayectoria que se puede considerar exitosa. Así que vamos a ver los dos relatos. Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla, entonces en ese sentido la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? Es decir, bueno, viene del interior, pobre, me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar en un acto escolar sobre la tradición. Los compañeros me nombraron, bueno, Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo, despectiva, era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas no intervenían, ¿no?
como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena, que fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar, no sea que sea menos, ¿no?, que el resto, que sea inferior al resto. Entonces, reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas, y reafirmarlo en términos positivos. Creo que durante toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas, siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir, siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo vinculados al color de piel, al pelo, chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, ¿no?, la fila muy súper salvaje, siempre era el chiste del negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tiene que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante cuando estaba en el secundario justamente de dejar de ser el único o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al secundario y éramos como 6. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes, de jóvenes afro, ¿querés sumarte en una organización? Y ahí me invita. A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde el primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afro-argentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos, o me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Creo que son relatos que uno podría encontrar en las escuelas, pero también ellos. Eli es becaria postdoctoral de CONICET bajo mi dirección. Y bueno, así como ustedes sienten orgullo de cuando se encuentran con los estudiantes, aquellos estudiantes que más complejo resultó el vínculo inicialmente, o que más complejo resultó poder lograr dinámicas institucionales, ¿no?, de acogida, de reconocimiento, cuando se encuentran con esos estudiantes a lo largo de la vida y les dicen, vos me dijiste que yo valía y entonces me creí que valgo algo en la vida, y eso abrió un horizonte simbólico de la posibilidad impensada, ¿no?, desde el origen, de cualquiera de sus condiciones. Entonces, en este tiempo de reconstitución del lazo social, tenemos que estar más atentos que nunca a que estos niños puedan estructurar un tipo de subjetividad que sea fortalecedora y que en lugar de que deje cicatriz en la escuela, deje huella. ¿Cómo hacer entonces para apostar por un tiempo, por este tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo cotidianamente en la escuela? A mí me gusta a veces, digamos, reforzar muchas de las prácticas que ustedes están haciendo, digo, acompañarlas, decirles que tampoco están solos y solas, sino que todos los que investigamos estamos comprometidos con la práctica educativa, conocemos el trabajo cotidiano de un docente comprometido y también conocemos el sentimiento de orgullo, porque es verdad
que ya no somos artesanos, pero el sentimiento de orgullo tiene que ver con el artesanado. Hay algo en el sentido de la escuela que es artesanal, del sentido de nuestro trabajo que es artesanal y que tiene valor en cada encuentro. Por eso cada encuentro es mágico y por eso en cada encuentro toda esa conflictividad que en un momento nos parece que abruma y que es un imposible, se torna imposible, porque justamente la escuela lo que hace es transformar las heridas en horizontes de posibilidad, haciendo que estos niños y estas niñas se aproximen a la justicia a través, en mi caso, lo que estudio es la dimensión afectiva de la vida escolar, es decir, cómo se fomenta, cómo se promueve una cultura afectiva en donde la educación sea por la sensibilidad por el otro, que el otro no me sea indiferente, que la escuela me ayude a aprender matemática, pero también a aprender sobre la humanidad del otro. Así que muchas gracias. Escuchándonos, uno se pone a reflexionar los años que han transitado por escuelas públicas y vas viendo carita. Yo decía a Alberto, no quise nombrar a la Sofía, porque si no iba nombrando, lo iba presentando lo que hablaba. Y cuántas veces nos hemos encontrado en tantos encuentros, y esto cuando decimos que nos tenemos que juntar, hablábamos con Karina Capra, y también hemos tenido otros congresos también desde el sindicato con Liberación, estando todo el día, teniendo 3 días, haciendo talleres. Pero bueno, nosotros nos hemos resignificado como se resignificaron las escuelas en el 2020. El sindicato va a seguir construyendo dentro del espacio de reflexión porque creemos que es el espacio para construir el conocimiento con otros. A pesar de que ya no tenemos asamblea escolar, a pesar de que no tenemos jornada, o mejor dicho, lo digo entre paréntesis y cívicamente, sí vamos a tener jornada un 21 de septiembre, que significan muchas cosas. Significan escuelas a como de lugar, gente adentro, porque es así. Porque el 21 de septiembre no es que quieran que vayamos a hablar con otros, nos quieren tener adentro de la escuela como de lugar. Y como decía recién, con las trayectorias débiles de estos chicos que voy a decir de la violencia, nosotros en Mendoza no solo tenemos violencia desde estigmatizarlos, sino tenemos violencia en las escuelas que no tienen sillas, que no tienen bancos. Tenemos violencia de que tenemos que decir esperar que salga a hablar una nena para que pueda entrar otro porque no tenemos que compartir los baños, porque tenemos que compartir los baños. Tenemos violencia porque la historia educativa, hoy por ejemplo San Juan de Las Heras, la trayectoria educativa la están dando en una galería de los chicos de trayectorias débiles, que ahora son los mismos que hablaba la Beba, que son los chicos que pueden estar diciendo mirame, y él te va a decir que quiere que la mire, se pasa todo el mundo por la galería, y usted que ya mira a usted, que son los que necesitan que los miren, y nosotros miramos. Eso estamos pasando en este momento en la educación de Mendoza, pero no tengamos dudas, y no tengan dudas, que vamos a seguir encontrando los espacios de debate, sean a la noche, sea en la mañana, o sea cuando decidamos cada uno de nosotros volvernos a juntar. Así que primero que nada agradecerles que hayan tomado este tiempo. Veo también cara de algunos que vienen de construir el vínculo entre nosotros, porque tampoco tenemos los espacios. No tenemos espacio de debate, y no tener el espacio de debate, como decía la Sofi, tenemos un PEI que no se debate. Tenemos un PEI que se construye y no lo podemos debatir porque nos han quitado los lugares de debate. Entonces tenemos que tener nuevamente la formación en servicio, como dice la ley nacional. Cuando vos decías recién que me hizo acordar a alguien, aparte acá en Mendoza, cuando yo lo diga, van a saber de quién. Vos dijiste, hay gente que habla y no conoce a la escuela. Nosotros tenemos un director general de escuela que habla y no conoce a la escuela.
Él habla de trayectorias débiles, de que no saben leer y escribir, de que hay que darle más. Y ahora hace 15 días, por ejemplo, que no mandan la leche a la escuela. Hace 15 días que los chicos no toman leche. Lo mismo que vos decís, que no toman leche en ningún lado, porque en su casa no tienen la leche. Y los chicos esos que son de turnos tarde toman la leche y el almuerzo. Eso es lo que nos está pasando en la provincia de Mendoza. Entonces van a seguir siendo trayectoria débil, por supuesto, porque tenemos que tener una política de Estado que garantice la trayectoria débil y también los salarios de los docentes. Así que muchísimas gracias por el tiempo.